¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Leicester City de Enzo Maresca, donde como siempre os voy a dar pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FC24. Este Leicester City de Enzo Maresca es un equipo que le gusta tener la posesión, amasar el balón y jugar en campo rival, posesiones largas, moverla de lado a lado y sobre todo les gusta mucho encontrar a los dos extremos que están abiertos en banda, Fatawu y Mavididi, y con su 1 contra 1 también desbordar, aunque tampoco dejan de lado a las mediapuntas o los mediocentros más avanzados y encontrarlos también entre líneas para que ellos puedan poner el pase final. Como podéis ver, la formación utilizada es un 4-3-3, que del 4-3-3 básico del juego hemos hecho algunos ajustes de posición para que sea más real, y uno de ellos es el lateral izquierdo Justin. En este caso lo pondremos más céntrico que de normal y lo dejaremos de lateral izquierdo. A Vestergaard lo pondremos de defensa central para que esté en una zona más céntrica, ya que ya veremos que jugaremos como con 3 defensas cuando tengamos el balón, y a Faes lo pondremos de defensa derecho, lo más a la derecha posible antes de que sea lateral, porque así en salida de balón estará un poco más abierto. Con Pereira de carrilero derecho y lo más arriba y al dentro posible, porque formará el doble pivote con wings cuando tengamos el balón. Y después a los dos mediocentros los hemos adelantado y los hemos puesto de medio volante derecho y medio volante izquierdo. Simplemente los hemos adelantado un poco para que estén más entre líneas. Así que el equipo, cuando está defendiendo, defiende en un 4-3-3 o en un 4-1-4-1, donde realmente se mantiene la formación inicial, todos están igual en defensa. Pero lo que sucede es que cuando evolucionan al ataque en campo rival, lo que se transforma es en un 3-2-4-1 o un 3-4-3, donde lo que sucede es que Pereira se va al doble pivote con wings, se forma una línea de 3 con Justin, Vestergaard y Faes, y después están los 5 de arriba, donde está Dewsbury Hall y Ndidi entre líneas, y Mavididi y Fatawu abiertos en bandas con Vardy arriba. Empezando por la salida de balón, este sistema de 3+2 con los 3 centrales más Pereira que se pone al doble pivote siempre les da superioridad y facilidad para sacar el balón, ya que cuando hay 2 delanteros siempre tienen 3 centrales para 2 delanteros, y cuando son 3, entonces si los mediocampistas del equipo rival intentan saltar al doble pivote, siempre estará o uno de los dos, Ndidi o Dewsbury Hall, libres para recibir el balón. Entonces, en muchas ocasiones en este equipo se puede ver cómo están haciendo posesiones en el centro del campo con el equipo rival un poco más replegado, y en este 3+2 lo que tratan de buscar tanto los centrales como los mediocampistas es buscar entre líneas tanto a Dewsbury Hall como a Ndidi, que una vez reciben entre líneas tienen varias opciones. Por ejemplo, Dewsbury Hall recibe por izquierda y al ser zurdo tiene un pase muy sencillo que le favorece al ser zurdo para meterle un pase al espacio a Vardy, que siempre rompe en diagonal, y si puede meter ese pase ya se puede quedar 1 contra 1 y generar peligro. Pero en otras ocasiones, en vez de buscar a Vardy, lo que hace es girarse y buscar a Mavididi, que igual le rompe al espacio, y si el lateral, por ejemplo, del equipo rival le salta a Dewsbury Hall, deja a Ndidi solo y el pase es mucho más claro y se puede quedar mucho más solo y generar peligro. Otro de los movimientos que se puede ver en este equipo cuando reciben entre líneas Ndidi o Dewsbury Hall por los dos lados, Ndidi siendo un jugador un poco más físico y no tan técnico, pero tanto en izquierda como derecha a veces lo que sucede es que el extremo de ese lado retrasa su posición, y cuando la tienen los mediocampistas o los centrales, Ndidi, viendo que retrasa su posición Fatawu, es el que rompe el espacio y hacen ese intercambio de posiciones y puede recibir y ya generar peligro.
Y otro de los movimientos también que hacen mucho y repiten, sobre todo en tercio rival, es cuando recibe el extremo completamente abierto en banda y es Ndidi el que rompe a esa zona indefendible para que después pueda poner el centro atrás o un pase atrás para la llegada de los compañeros. Pero como he comentado, este es un equipo que le gusta mucho llegar siempre a los extremos, llegar a las bandas, a hillar a los jugadores y una vez están ahí unos contra uno, sobre todo Fatawu es un jugador muy explosivo y muy veloz que cuando puede tener el espacio para encarar, lo tratan de girar el balón y buscarlo y una vez tiene espacio puede encarar ahí, llegar a la línea de fondo y poner un pase atrás para sus compañeros solo con su desborde. Cuando el Leicester ataca con este 3-2-4-1, realmente cuando tienen y pierden el balón y tienen que hacer una transición defensiva, tratan de mantener un poco en los primeros instantes este 3+2 y Pereira sigue de doble pivote para tratar de recuperar rápidamente el balón y cuando lo recuperan buscar, ya que el equipo rival está abierto, al espacio, a los extremos o a Vardy que se queda un poco más descolgado arriba y aprovechar esta pérdida de balón del equipo rival o esta recuperación y generar peligro. En otras ocasiones sí que es un repliegue más de 4-3-3, Pereira está de lateral y están todos los jugadores bien colocados y también pueden aprovechar estas transiciones cuando recuperan a Vardy, que es un jugador muy veloz y al espacio es mortal. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo, presión tras perder la posesión, queremos recuperar rápidamente en campo rival y seguir combinando y tocando en campo rival. En anchura de equipo 46, bastante estrecho cuando no tiene el balón, y profundidad 75, queremos la línea muy alta y jugar en campo rival constantemente. Con construcción lenta y posesión, ya que vamos a sacarla desde atrás aunque nos presionen, y vamos a tocar mucho también en campo rival. Con anchura 45, queremos que estén un poco por dentro, sobre todo más que nada para el lateral izquierdo y para que el lateral derecho que se va a meter de doble pivote esté más céntrico y más adentro y se forme ese 3+2. Con futbolistas en el área lo dejaremos en 6. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero guardameta líbero, ya que vamos a tener la línea adelantada para que esté atento el portero. A Justin lo dejaremos en quedarse atrás al atacar y no vamos a tocar nada. A Faes va a ser central también. Y al lateral derecho le pondremos quedarse atrás al atacar y invertido, importante invertido para que se ponga de doble pivote, pero quedarse atrás para que no avance mucho su posición. A Wings lo dejaremos en cortar líneas de pase, equilibrado porque aunque sea el pivote, en alguna ocasión se puede ver como adelanta un poco más su posición, por tanto dejamos en equilibrado y marcaje al centro. A Ndidi pondremos adelantarse, equilibrado y marcaje al centro. A Deusbrijol dejaremos en también adelantarse, equilibrado y marcaje al centro. Al extremo izquierdo, Mavididi, pondremos bajar a defender para que defiendan ese 4-1-4-1 o 4-5-1 o 4-3-3. Quedarse en banda para que esté completamente pegado en banda y entrar al remate para cuando atacamos por derecha que él también se incorpore. Y a Fatawu igual, bajar a defender, quedarse en banda, equilibrado y entrar al remate. Y finalmente a Vardy dejaremos en equilibrado porque también cae muchas veces en sus desmarques por los lados y desmarcarse importantísimo, ya que como tenemos posesión en las tácticas necesitamos poner desmarcarse para que busque esos espacios constantemente y quedarse arriba. Así que hasta aquí el vídeo del Leicester City de Enzo Maresca y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.